Estimados hermanos, Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por la oportunidad, por otra oportunidad que nos da para servirle y compartir su palabra. Y ojo, es importante, hermanos, que veamos cada día de nuestras vidas como una oportunidad para servirle al Señor. Mientras estemos aquí, en esta tierra, estamos para servirle al Señor. En esta semana iniciamos hablando sobre los dones espirituales. Y ya vimos que los dones espirituales son habilidades que el Señor a través de su Espíritu Santo le ha dado a cada creyente para provecho, para trabajar en su obra. Vimos también que todos los dones son importantes y que cada creyente tiene por lo menos un don. Algunos tienen varios dones, pero por lo menos cada creyente tiene un don y debe ser usado para la armonía, la unidad del cuerpo de Cristo. Y que así como los miembros del cuerpo son muchos, pero el cuerpo es uno, así también el cuerpo de Cristo son muchos miembros, pero cada miembro tiene diferentes dones. Ahora vamos a ver que hay diversidad de dones, para que usted comience a preguntarse cuál es el don que usted tiene. Y vámonos a Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10 y 11 primerito. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Dice la palabra de Dios: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué enseñanza hay en estos dos versículos? El apóstol Pedro aquí dice que cada uno busque y encuentre su don y lo use. No encontrarlo nada más, encuéntrelo y úselo en beneficio de los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, los dones espirituales tienen una función importante, pero esa función importante es hacia los demás miembros de la iglesia. El don no es para uso propio, no, para mi propio beneficio, no. Los dones son usados para beneficio de los demás, para que por medio de esto se glorifique a Dios. Si usted usa bien su don, usted pondrá sus habilidades al servicio de los demás en la iglesia y el Señor será glorificado. Ahora, hay diversidad de dones y uno de estos son las señales. Por ejemplo, apostolado, profecía, sanidad, milagros y lenguas fueron dones dados durante el primer siglo, y esto es importante hablarlo porque hay una serie de engaños y de confusiones con esto. Estos dones fueron dados durante el primer siglo y luego desaparecieron. Fueron dados para validar la autoridad de los apóstoles en el crecimiento de la iglesia primitiva, para dar a conocer las revelaciones divinas, recordando que en ese tiempo no se tenía la Biblia como la tenemos hoy, y los apóstoles se les dio dones especiales para que hicieran señales, para que hicieran milagros, para que hicieran sanaciones, pero era precisamente para apoyar
la obra que ellos estaban llevando en el crecimiento de la iglesia primitiva. Con la finalización del canon en el año 95 después de Cristo, estos dones dejaron de ser necesarios, ya que ahora tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia. La Biblia es la palabra revelada de Dios. Ya no hay que hacer señales, ya no hay que hacer milagros de sanación. El único que puede sanar y sigue sanando es Cristo, es Dios, pero no ningún hombre. Ya no hay necesidad de lenguas. Porque inclusive allí hablaba de que cuando se hablaba en lengua tenían que haber traductores para que el cuerpo se edificara. Pero alguien no puede decirme que está hablando en lengua cuando nadie le entiende. Esos dones finalizaron. Y cuando vamos a 1 Corintios, versículos 12 y 13, allá nos habla de que las lenguas ya cesaron. Entonces, no nos dejemos confundir. Ahora tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia. Y mire 2 de Pedro 1:19, lo que nos dice allí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ahora tenemos esa inspiración de Dios, que es la palabra de Dios, hacia autores que escribieron la palabra de Dios para que nosotros tengamos todo lo que necesitamos, la palabra profética más segura. Entonces, estos dones de señales ya cesaron porque no eran necesarios. Ahora tenemos la palabra de Dios. Aclarado este punto, vamos a ver ahora dones permanentes. Dones permanentes son estos dones que han permanecido en la iglesia a lo largo de la historia. Entre estos dones tenemos los expositivos y los de servicios. Los expositivos, los dones de enseñanza, evangelismo, pastores y maestros. Esos dones han permanecido. Yo no sé por qué ahora el deseo de llamarse apóstol, cuando hay una palabra tan hermosa que se llama pastor. Entonces, son dones que han permanecido. Tenemos los pastores predicando la palabra de Dios, los maestros enseñando. Tenemos también los evangelistas predicando y enseñando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todas partes. Son dones que aún existen. Y también tenemos, o en la actualidad, se mantienen los dones de servicio. Podemos mirar ahí rapidito en Romanos 12, 7 al 8. Romanos 12, 7 al 8, los dones de servicio. Dice la palabra de Dios allí lo siguiente. Dice, desde el 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí tenemos dones de servicios. No todos pueden ser predicadores, pero el servicio en la iglesia es necesario, ya sea el que asea o ya sea el que instala un equipo. Son dones necesarios en la iglesia y tan importantes como el don del que predica. No se confunda, hermano. Como dijimos en el día anterior, todos los dones son necesarios. La finalidad de los dones lo podemos ver rápidamente en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios 4 y versículos 11 al 16. Vemos la finalidad de los dones.
dice la palabra de Dios. Versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí tenemos una finalidad importante de los dones. Dice aquí, para perfeccionar a los santos. Por eso es importante las enseñanzas, los discipulados. Por eso es importante el trabajo de los maestros, de los pastores, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Importante, los creyentes deben ser perfeccionados constantemente. Todo el cuerpo de creyentes debe ser, en los diferentes ministerios de la iglesia, deben ser perfeccionados. Versículo 13 dice allí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Entonces, los dones son usados para mantener el crecimiento continuo en la iglesia. La meta es la unidad de la fe y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a la medida y estaturas del Señor Jesucristo. Entonces es un crecimiento constante. Para que ese crecimiento constante y los santos sean perfeccionados, tienen que haber dones de enseñanza, de predicación, dones de servicio en la iglesia para que todos crezcamos. Importante los discipulados para el crecimiento, para sentar bases en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que crecer? El versículo 14 al 16 nos lo dice. Dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, noten, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿por qué tenemos que crecer? ¿Y por qué tenemos que usar los dones para que crezcamos? Para que no seamos engañados. Vienen tiempos difíciles. Habrán engañadores, dice la palabra. Ya hay muchos falsos maestros engañando. Dice, y si nosotros no crecemos, seríamos como niños espirituales, siendo engañados fácilmente y llevados por doquier por falsas doctrinas. Entonces los dones espirituales deben ser usados para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, para que crezcamos y ya no seamos niños espirituales, sujetos a que cualquier engañador se los lleve por ahí por falsas doctrinas. El uso de los dones en la iglesia es importantísimo para el crecimiento de los miembros del cuerpo de Cristo en el conocimiento del Señor. También los dones, a través del crecimiento, dice ahí el versículo 16, promueven la unidad y el amor en la iglesia. Vemos entonces, hermanos, que hay diversidad de dones y que todos deben ser usados para el crecimiento, para la unidad del cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga.